Mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más. Te saluda el profe Amadito. Estoy muy contento de poder estar frente a todos ustedes. Hoy nos vamos a encargar de estudiar un tema muy bonito, un tema muy elemental, muy indispensable, llamado bioquímica de los seres vivos. Vamos a tratar de ser breves, claros y concisos, porque ustedes lo necesitan. Vamos a comenzar entonces. ¿Okay? Primero tenemos que saber qué es bioquímica. Pues bioquímica es hablar de la columna vertebral de la biología, porque gracias a a la bioquímica podemos entender procesos fisiológicos, procesos metabólicos que hasta hace 20 años atrás no se podía estudiar. Hoy en la actualidad, con el avance de las tecnologías, la ciencia y la salud, ha podido recopilar más información la bioquímica, ¿cierto? Por eso que nosotros definimos la bioquímica como aquella ciencia que se encarga de estudiar dos cosas, la composición y las reacciones químicas. La composición para saber cómo se encuentra organizada por dentro y por fuera tu organismo. Las reacciones químicas para saber qué cadena permite la secuencia continua de una degradación o de una creación. Hoy vamos a ver eso. Además, tenemos que saber que la bioquímica se clasifica en dos grandes bloques, los famosos bioelementos y las famosas biomoléculas. ¿Por qué es importante acordarnos de los famosos bioelementos? Porque son todos aquellos que están en la naturaleza. Están clasificados en primarios y secundarios. De manera superflua, porque hay muchas maneras de clasificarlos. Las biomoléculas también tienen un tipo de difusión, las orgánicas y las inorgánicas. Entonces, como las bioelementos y las biomoléculas pertenecen a la bioquímica, entonces no es difícil entender bioquímica. Bioquímica es súper sencillo. Difícil es que tú te pierdas, ¿ok? Para eso quiero, por favor, que acuerdes que los seres vivos tienen bioelementos, a su vez forman biomoléculas y estas las utiliza el organismo. Fin. Profe, ¿se acabó el tema? Sí, eso es todo lo que tiene que saber. Nada, mentira. Te la creíste, güey. No puede ser que termine la clase ahí. La clase no termina ahí. Recién estamos conversando. Tenemos que hablar de los bioelementos. A ver, ¿qué es los bioelementos? Para empezar, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida por sus siglas UPAC, International Union of Pure Applied Chemistry, sostiene que hasta ahora en la actualidad, hasta el año 2021, existen aproximadamente 118 elementos químicos, de los cuales aproximadamente 70 están dentro de la corteza terrestre y constituyen a los seres vivos. Lo más importante que hay que acordarnos es que los bioelementos tienen una función determinada y se pueden clasificar en dos grandes bloques, los bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. Ahora, ¿por cómo llegamos a bioelementos primarios básicos y complementarios? Sencillo. Primero tenemos que saber cómo se llaman los bioelementos primarios. Los bioelementos primarios son llamados organógenos o biogenésicos. Si alguna vez a ti te pregunta por qué son llamados organógenos o biogenésicos, rápidamente tú dices, organógenos, porque forman las moléculas orgánicas más importantes. ¿Cuáles son las moléculas orgánicas más importantes? Carbohidratos, grasas, proteínas, y no te tienes que olvidar. ¿Ok? Bien. Biogenésico porque elaboran moléculas inmediatas. ¿Ok? Representa el del 96 al 99%, papacito. ¿Ok? Algunos libros representan el 99.9%. Participan principalmente en la formación de los esqueletos de las biomoléculas orgánicas. Por eso te decía que se le llama organógenos, porque tienen la responsabilidad de formar aquellas moléculas orgánicas que están constituidas por carbono. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Son 6 los primarios. Tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La gente o el sistema preuniversitario lo conoce con el nombre de CHOMPS, donde el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los básicos y el fósforo y azufre complementarios. Los secundarios son diferentes que los primarios. Ellos son llamados pues oligoelementos o elementos trazas. ¿Por qué se le llama oligoelementos? Porque se encuentran en menor concentración, ¿ok? En menor proporción. Además, tenemos que acordarnos que ellos representan de 4 a 6% o el 0.1%, lo restante de los primarios. Estos son imprescindibles en las actividades vitales.
Se encuentran formando parte de las biomoléculas orgánicas, pero también forman parte de las vitaminas y las enzimas. Por eso que es muy importante acordarnos de los bioelementos secundarios, porque también van a formar parte de las sales, de los gases, etc. ¿En cuántos grupos se clasifica? Se clasifica en dos grandes grupos los bioelementos secundarios. Tenemos el primero que vienen a ser los bioelementos primarios, ¿ok? Que tenemos a los famosos básicos y complementarios. Y tenemos a los bioelementos secundarios, que tenemos a los macroconstituyentes y a los microconstituyentes. Es importante acordarnos de esta definición. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene un bioelemento? Punto número 1. La función más importante que tiene es que ella está dentro de las actividades de nuestro cuerpo, está dentro de nuestros procesos biológicos y la célula la utiliza y si hay una deficiencia, traería una consecuencia para el cuerpo. Ahora, un aumento o una disminución de estos bioelementos pueden traer enfermedades o anomalías al cuerpo, desórdenes fisiológicos que puedan conllevar a la muerte. Por eso tenemos que regular la cantidad de elementos que están dentro de nuestro cuerpo. Algunas propiedades comunes son, químicamente son muy reactivos, muy fáciles de reaccionar, están abundantes en la naturaleza, son de bajo peso atómico, son de baja densidad, tienen elevado calor específico, ¿ok? Y pueden ser muy, pero muy volátiles y activos. No te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Creo que hasta ahí hemos estudiado la primera parte. Siguiendo con el estudio de la bioquímica, tenemos que hablar ahora de una de las principales biomoléculas inorgánicas el día de hoy. Y es importante ya que ella permite el entendimiento de las principales funciones biológicas del agua. Para empezar, el agua es un compuesto binario. Se le llama compuesto binario porque está formado por dos elementos químicos, hidrógeno y oxígeno. Empecemos por ahí. Luego te dice que la estructura es triatómica. Bueno, el compuesto es binario, pero la estructura es triatómica porque tiene 3 átomos. 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Dice que es el disolvente universal por excelencia porque tiene la participación en las reacciones enzimáticas de una célula. ¿Es la molécula más abundante en la naturaleza? Sí, y está presente en los seres vivos. Principalmente nosotros que somos seres humanos tenemos del 60 al 70% de nuestro peso corporal constituido por agua. El agua está proporcionalmente mayor en algunos organismos como por ejemplo la malagua. 2/3 del cuerpo de la malagua es agua y tienen funciones diversificadas, esenciales y vitales para la vida. Fórmulas clásicas, H2O o HOH. Ahora, la estructura molecular del agua depende de dos cosas. Depende de la naturaleza y depende de la cohesión molecular. Esto es relleno, siempre le digo a mis alumnos, pero siempre hay que entender este relleno que está aquí. ¿Qué es esto? Sencillito. Aquí estamos viendo cómo el agua se forma por una reacción entre dos elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Entre ambos, la reacción tiene bastante energía, por eso que hay procesos fisiológicos que se hacen. ¿Okay? En el agua, el hidrógeno y el oxígeno comparten dos pares de electrones que permiten unirse gracias a enlaces covalentes. Recuerda que el oxígeno tiene mayor densidad que los electrones. Los átomos de hidrógeno van a relacionarse con los de hidrógeno para que puedan formar un ángulo. Ese ángulo es el ángulo de 104.5. ¿Ya? Y la forma que tiene ahí es un tetraedro regular, la forma de una pirámide. ¿Ok? Con esto vas a entender las dos propiedades muy importantes del señor mención. Según su naturaleza, podemos tener una agüita, ¿cierto? Ahí está. ¿Cómo se llama el enlace que une a esta molécula de agua? Se llama enlace covalente polar. Así se le llama, enlace covalente polar. Ahora, eso es según su naturaleza. Según su naturaleza, decimos que el enlace covalente que se forma es gracias a la unión entre los átomos de hidrógeno
y los átomos de oxígeno. La pregunta es, ¿qué más tengo que saber? ¿Cómo se llama el ángulo de abertura? Te escucho. El ángulo de abertura es 104.5. Y ese 104.5 es el responsable de permitir la unión a otras moléculas orgánicas, moléculas polares. No te vayas a olvidar. La bipolaridad o dipolaridad es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la bipolaridad o la dipolaridad es cuando el átomo de oxígeno tiene carga negativa y el átomo de hidrógeno tiene carga positiva. Esto hace que la molécula tenga dos polos diferenciados. Por esta razón se le llama bipolar. Tengo una molécula de agua, está frente a dos cargas. La carga del hidrógeno, carga positiva, y la carga del oxígeno, carga negativa. Significa que hay dos cargas. Y cuando hay dos cargas, dos presencias de cargas, dos bipolaridades. La cohesión molecular viene a ser ahora aquella que permite unir, ¿ok? Ahora a las moléculas de agua. Mira por acá. Tenemos esta molécula de agua con otra molécula de agua. Quiero unirlas. Tengo que formar un enlace. ¿Cómo formo el enlace? El hidrógeno tiene carga positiva. El oxígeno tiene carga negativa. ¿Qué pasa cuando carga positiva se une con carga negativa? Se atraen, formando un enlace. Aquí igual. Aquí igual. Entonces, ¿qué cosa acabo de formar yo? Lo único que acabo de formar simplemente son enlaces. Pero ¿cómo se llaman los enlaces que unen a las moléculas de agua? Pues los enlaces que unen a la molécula de agua se les llama enlaces de hidrógeno. Muchas personas creen que se llama enlaces puentes de hidrógeno, pero déjame decirte, campeoncito, que no se llama enlaces puente de hidrógeno, se le llama enlaces de hidrógeno. Pero mayor entendimiento, la mayoría de las personas pues se llama enlaces puente de hidrógeno. ¿Ok? Bien. Ya sabes que viene a ser el enlace puente de hidrógeno. Ahora, campeoncito, continuamos. ¿Ya? Mira, la longitud es 2.8 y el diámetro 1.7, no te vayas a olvidar. Propiedades físicas del agua. Punto de ebullición, cuando hierve el agua. ¿A qué temperatura hierve? A 100 grados centígrados. Cuando el agua empieza a congelarse, punto de fusión, forma hielitos, 0 grados centígrados. Propiedades de relación biológica. Una de ellas, la elevada constante dieléctrica. En español, el agua tiene la particularidad de poder romper la carga que tiene una molécula. ¿No me crees? Mira, este es el cloruro de sodio, la sal común. ¿Qué pasa cuando mezclas el agua con la sal? Se vuelve agua salada, es incorrecto. Pero el agua puede volver a unir a las moléculas que estaban ionizadas. No. Es decir, el agua lo que hace es separar a cada molécula con su carga, positiva o negativa, pero nunca más vuelven a unirse. Por eso que cada vez que tú pruebas el agua con la sal, ¿ok? Por más de que trates de probar solamente el agua, la sal también va a estar ahí. ¿Por qué? Porque están mezcladas, ¿ya? Las cargas. Pues no te vayas a olvidar, ¿ok? Por eso se le llama disolvente universal. Ahora, el elevado calor específico tiene que ver con la temperatura. Bastante con la temperatura. Y en el caso de la temperatura, pues permite saber un rango establecido. Más adelante lo vamos a saber. Se dice que el alto calor específico se define como la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo cualquier sustancia. Por eso que es importante elevar la cantidad de energía de la masa del agua para elevar 1 grado centígrado. Y así los puentes de hidrógeno brinden estabilidad. Ahora, el alto punto de ebullición del agua tiene que llegar a 100 grados centígrados o una atmósfera de presión. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo tiene un exceso de calor? Lo libera bajo la forma de evaporación de agua, bajo la forma de transpiración, a partir de un proceso llamado la termorregulación orgánica. Es algo natural que tu organismo realiza, ¿ok? No te vayas a olvidar. La elevada fuerza de adhesión es la capacidad que tiene el agua de permitir ascender desde los tubos que están en la base, ¿ok? Llamados capilares, hacia arriba. Tú te preguntarás,
Todas las veces que llueve, siempre cae hacia las raíces. ¿Por qué no cae a la copa de los árboles? Lo que pasa es que a las raíces van a encargarse de absorber el agua que se filtró un día anterior. Y este agua la van a utilizar para sus nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama elevada fuerza de adhesión y permite la capilaridad. La tensión superficial es aquella en donde casi vas a romper la parte de la tensión que hay en la superficie del agua. Cuando una persona, un buzo, nada, se mete, ¡boom!, y va a salir el momento exacto en donde se va a romper la ola para que salga su cabeza, ¡plash! Es el momento exacto donde la tensión superficial se rompe. La tensión superficial se da porque arribita en las capitas de la agüita está duramente cohesionada. La elevada densidad máxima se debe bastante a el hielo. El hielo flota gracias a esto. Es importante acordarnos de ello. ¿Ok? El bajo poder de ionización es la capacidad que tiene el agua para crear pH. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Es muy importante. Recuerda que eso está balanceado. ¿Ok? Ese que está ahí está balanceado. Y deberías de saberlo. Deberías. Vamos a continuar rápidamente con la otra parte para poder seguir con la explicación. Otra de las cosas que tenemos que conocer en bioquímica es acerca de los famosos electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito son compuestos que se disocian en iones cuando estos van a ser disueltos en agua. La solución resultante es aquella que permite conducir la carga eléctrica, la corriente eléctrica. Ahora, los ácidos nucleicos no es lo mismo que hablar de ácidos orgánicos. Son dos cosas distintas. Los ácidos y los bases tienen una definición de acuerdo a la teoría de Brownstein y Lori, que sostienen que un ácido es un donador de protones y una base un aceptor de protones. Observemos esta ecuación química. Obviamente sabemos lo que va a pasar. Hay alguien que se va a encargar de aceptar. Entonces, tenemos el bicarbonato más el H, tenemos el H2CO3, ¿ya? El ácido carbónico. El potencial de hidrógeno. Oh. ¿Qué es el potencial de hidrógeno? Mide el grado de acidez, basicidad o neutralidad de una determinada solución. Sorne se lo propuso así. Hay que acordarnos de que la solución, es decir, hablar de solución en biología es hablar de una mezcla entre dos componentes, un solvente y un soluto. En un litro de agua químicamente pura, ¿ok? Lo que vamos a hacer es valorar 1 por 10 a la menos 7. ¿Para qué? Para que lo dividamos en agua que esté en estado acuoso y OH que se encuentre en estado gaseoso. La solución ácida sería todos aquellos que se encuentran menores a 10. Neutra, todos aquellos que tengan mayor a 7, por ejemplo, ¿sí? Y alcalina, toda aquella que tenga mayor a 12. ¿Ok? Bien. Ahora, son datos nada más, son datitos, ¿no? Tienes que acordarte. Como nosotros tenemos esta igualdad en las cargas de protones y en las cargas de OH, por eso decimos que son similares en estructura. Por eso decimos que el agua es neutra, ¿ok? Por la variación que ella tiene. Para calcular el pH están ahí, menos el logaritmo de la concentración de iones OH, menos el logaritmo de OH. ¿Ok? Ahora, ¿qué alimentos son ácidos? La cerveza, el pan, el limón, el ácido clorhídrico, el jugo gástrico. ¿Ya? ¿Qué secreción se produce a nivel del aumento de la alcalinidad? Moco. Nada más, moco. Un ejemplo claro, el pH, por ejemplo, del agua, 7. El pH de la saliva, por ejemplo, 6.8, 7, neutro, casi neutro. Ya, pH plasma sanguíneo, neutro. pH de la orina, 5.5 a 6.5. El sistema tampón es muy importante porque son llamados amortiguadores o buffers. Además, van a encargarse de tener disoluciones reguladoras, aquellas que permitan cambiar los cambios bruscos que puedan producirse en el pH. Imagínate que el pH recibe un remesón,
un remesón porque prácticamente no funciona tu sistema tampón. Entonces, quien impide esos cambios bruscos de este pH viene a ser el famoso sistema tampón. Ahora, aceptan iones hidrógeno y rechazan iones hidrógeno, neutralizan iones hidrógeno. Por eso es que es importante este sistema tampón, porque ayuda a controlar la homeostasis del pH fisiológico. Se clasifican en dos grandes bloques, tampón intracelular, tampón extracelular y tampón proteinato, un tampón que proviene de las proteínas. El intracelular tenemos el famoso fosfato, el extracelular bicarbonato y el proteinato tenemos la hemoglobina y la albúmina. Las sales minerales representan compuestos químicos, moléculas inorgánicas, iones que fácilmente se pueden asociar a iones. Existen iones extracelulares, intracelulares y tenemos aquí los más importantes. ¿Por qué? Porque el sodio, el calcio, el cloro y el bicarbonato son aquellos que van a encargarse de estar allí. ¿Okay? Por ejemplo, el bicarbonato va a estar presente en cuando no tenga ganas de comer, porque voy a enviar pocotones de saliva. La saliva tiene bicarbonato mucho, en gran cantidad. ¿Ya? Y los iones intracelulares, como por ejemplo los potasio, magnesio y el ácido fosfórico. ¿Por qué es importante? Mantiene el equilibrio de ácidos y bases, permite la polaridad de la membrana y es responsable de la presión osmótica. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Todo correcto, ¿verdad? Mira, las sales minerales, ¿ya? Tienen dos tipos, solubles e insolubles. Las insolubles son aquellas que están formando conchas, esqueletos, ¿ya? Y permiten mantener concentrada la homeostasis. Pero las insolubles son aquellas que van a encargar de tener soluciones iónicas, que van a tener forma catónica o forma iónica, dependiendo de la revisión. Dato más, sí, mira, estas son las conchitas, este es el esqueleto y esta era la anatomía que teníamos que ver. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? Las sales minerales, por ejemplo. El calcio participa en la sangre, en la coagulación sanguínea. El sodio, catión extracelular. El potasio igual. Ambos transportan el impulso nervioso a través de la neurona, gracias a la sinapsis. Permite la despolarización y la repolarización neuronal. Tiene el hierro, componente de la hemoglobina, mioglobina, citocromos, ¿ok? Magnesio, principal componente de clorofila, trabajo muscular. CaCO3, pertenecen a las famosas sales precipitadas, las conchas, los moluscos. Y la sustancia que le viene a los gruesos huesos, la famosa hidroxiapatita de calcio. ¿Ok? Bien. Qué bonito que me hayas hecho caso. No te olvides que tienes la prueba diagnóstica en la parte lateral derecha, ¿cierto? Además, tienes una información que tienes que sí o sí cumplirla. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo correcto? Bien, Capiocito. Espero que te haya gustado la clase, espero que haya servido de apoyo, que te haya servido muchísimo y que estudies bastante para que puedas ser un gran profesional.